Vamos a darle la palabra a Andrea. Buenas noches a todos, no sé si se escucha bien. Es un placer estar con ustedes. Agradezco la convocatoria al director de carrera, el doctor Juan Antonio Seda. Es para mí un gusto muy grande ser parte de estas 13ª jornadas y tenerlos a todos aquí. Nada, es una oportunidad que las jornadas que nos convoca a todos a seguir formándolos una vez que egresamos en la carrera de especialización, al cual los invitamos fervientemente a que se sumen. Y este panel convoca a hablar de prestaciones en discapacidad. Pensaba un poco cómo plantear, si traía un caso y lo llamábamos entre todos. La verdad que es tirano, así que prefiero empezar diciéndoles la importancia que la seguridad social nos trae una de las materias dentro de la carrera, dentro de la cátedra del doctor Juan Antonio Seda, es discapacidad, derecho al trabajo y seguridad social, que la llevamos adelante con el doctor Juan Morini y un equipo interdisciplinario también, los docentes que conforman la cátedra. La seguridad social ha representado para mí la oportunidad de abrir y dar oportunidad, el acceso al sistema de prestaciones, el acceso, la posibilidad a acceder a una cobertura médica, a una obra social, tener la llave que nos permite acceder a beneficios previsionales y que eso sea la oportunidad de un ingreso mensual, pero al mismo tiempo que sea la oportunidad para poder tener una cobertura médica, ha sido la solución para muchas familias, para muchas personas con discapacidad y sus cuidadores. Haciendo este acercamiento preliminar, sabemos todos que acceder al sistema de prestaciones básicas que establece la ley 24.901 es a través de ser titular de certificado único de discapacidad. Esta es la puerta de acceso hacia el sistema. Ahora bien, se han presentado, yo soy abogada litigante, decía, además de ejercer la docencia, mi formación y mi ejercicio profesional de tantos años me ha llevado a ver cómo se han ido observando cambios en los pronunciamientos judiciales. Más allá de hablar sobre un caso y un fallo en especial, sí me gustaría hacer mención a cuestiones que me han llamado la atención y que han sido motivo también de trabajo de integración final de la carrera de especialización. Acaba de salir la revista de Discapacidad y Derechos de ICOTA Editores, con producción académica de abogados formados en todo el país, y los invitamos también a que accedan a la misma. Uno de los temas que ha convocado ese trabajo de integración final y que es parte de lo que quiero hacer mención hoy es esta interpretación que se hace del nomenclador de prestaciones básicas a favor de las personas con discapacidad. Convocarlos a que tomen lectura de un fallo que ha sido, de alguna manera, ha traído un poco de luz o de claridad cuál es la posición que tiene la Corte sobre la aplicación de este nomenclador, que es el fallo PI del año 2017. Allí, en la integralidad que todos conocemos en materia de prestaciones de discapacidad, ha venido a echar luz de alguna manera sobre este 100%, que no está al 100%, sino de base a un nomenclador que tiene topes de prestaciones, tiene topes de valores, pero tiene una canasta muy rica porque todo lo que es el nomenclador apunta a acciones de protección, promoción, asistencia a las personas con discapacidad en función de justamente que se pueda dar la inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad. Ahora, durante mucho tiempo, este nomenclador, los valores del nomenclador, que hoy por hoy están sumamente desfasados a la realidad, pero que bueno, es lo que tenemos, se vienen aplicando como tope hoy día, pero muchos años eran valores de carácter referencial, entonces había un montón de fallos donde el reconocimiento judicial en la interpretación del nomenclador eran prestaciones al 100%,
independientemente del valor de esas prestaciones. Esto cambió y esto es lo que quiero traer a estas jornadas como punto a reflexionar. Otra de las cuestiones que me parecen valiosas tener en cuenta y que también me ha llevado a preguntarme hasta qué punto, cuando uno depende de la interpretación judicial, rozamos lo que es la doctrina de arbitrariedad. Y que según del lado en el que estemos, si parte actora o parte demandada, puede resultar justo o injusto. ¿A qué hago referencia? Que hay muchas prestaciones, por ejemplo, que no están expresamente previstas en el nomenclador, en el sistema de prestaciones básicas a favor de las personas con discapacidad. Y al momento de establecer bajo qué módulo, qué tipo de prestación se aplica, muchas veces es la interpretación del juzgado la que lo encasilla y la que te define su valor. Por eso va a ser muy importante que al momento de peticionar lo hagamos aportando al pedido de la prestación la mayor cantidad de detalles sobre el tipo de prestación, la calidad, la frecuencia y la interdisciplinaridad que requiere el abordaje a pedir. Porque esto nos va a permitir aproximarnos por analogía a las prestaciones que quizás sean más ajustadas en monto y en especificidad que necesitamos para la persona con discapacidad a la cual representamos. Esto por eso digo que puede resultar y rozar la arbitrariedad de sentencia, porque quizás estamos pidiendo, no sé, se me ocurre, un asistente terapéutico y viene del ámbito de salud, no viene de discapacidad. Y ahí se discute el tema del valor. ¿Cuánto representa? Porque en el sistema de prestaciones básicas no tenemos al asistente terapéutico, ¿sí? Tenemos al asistente, lo que sería el acompañante domiciliario, pero no tenemos el acompañante terapéutico, que viene del área de salud. Y hay distintas, uno busca jurisprudencia y hay distintas interpretaciones, desde aplicar un convenio de sanidad hasta aplicarlo y equipararlo a una prestación de apoyo. Entonces, ahí es donde digo, ¿no? Tengamos cuidado, porque puede resultarnos favorable la interpretación que haga juzgado, pero también puede no resultarnos favorable. Y es como que hay una zona gris en la cual hay que tener cuidado, que por lo menos me hace poner un signo de pregunta. En esta cuestión de la interpretación, tuve la oportunidad de acceder a un fallo que no está publicado, de colegas que trabajan junto a mí y que me han generosamente traído lo que ha ocurrido en un expediente. Y ha surgido, es un expediente que tramita en Lomas de Zamora. El fallo, si quieren, lo que quieran, pues se lo pregunta aquí al departamento y se lo hacemos llegar. Se pone en jaque lo que es, o en cuestionamiento, dos cosas. La necesidad de categorización, que esa es otra de las cuestiones, en los hogares, si se necesita o no que esté categorizado. Porque ustedes saben que en lo que es geriatría, que se pide como hogar permanente, ¿sí?, con dependencia o no, según corresponda, la mayoría no tiene categorización de la ANVIS. Sí tiene las habilitaciones municipales que corresponden. Entonces ahí, cuando llega el momento de peticionar la cobertura, depende del criterio judicial y del departamento judicial en el que estemos litigando, que nos reconocen la categoría A, que sería el mejor escenario. Pero en este caso, que yo les digo, ha pasado algo sumamente creativo, por decirlo de alguna manera. Primero le ha pedido el juez de primera instancia, esto motivó el recurso de apelación que la Cámara de La Plata lo remitió. Pero sí me llama la atención hasta qué punto dependemos de una interpretación judicial, y vuelvo a esto de rozamos la arbitrariedad de sentencia muchas veces. En la interpretación, ¿no? Dependemos de ese criterio judicial. Le exigían a la parte actora que si quería encuadrar dentro de discapacidad, la residencia en donde estaba debía estar categorizada y tenía que documentarlo. Y en caso que no, tendría que optar por prestadores propios y contratados, que paradójicamente jamás la demandada le había ofrecido prestadores propios y demandados porque no lo tenía. Y en una de sus tantas opciones que le dio a elegir a la actora, era de aplicar el nomenclador que rige en PAMI para lo que son los valores del hogar.
A ver, yo no sabía si sorprenderme, si horrorizarme, la verdad que a mí me genera un poco de temor no tener claridad normativa al momento de las decisiones, porque esto nos se puede resultar bueno como nos puede resultar malo. Sí quiero traer a estas jornadas esto de la categorización, porque la realidad es que, por ejemplo, en tema de hogares, somos contados con la mano los hogares que expulsan o categorización de la AFIS. Y si nos encontramos con mi obligatoriedad de este tipo, nos ponen una encrucijada. ¿Qué dijo la Cámara? Dijo la Cámara que es voluntaria el hacer la categorización, que no es un óbice para no reconocer la prestación como tal. Y la propia Cámara reconoce y le otorga la categoría A, aunque no la tuviera, porque puso en consideración de que el hogar estaba debidamente habilitado por lo que era el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y el municipio correspondiente. Así que bueno, un poco traerles estos tópicos para charlar, para pensar entre todos. La jurisprudencia del caso de corte la tienen publicada por la propia el Departamento de Secretaría de Jurisprudencia de la Corte, que es el fallo VIR del año 2017, que los invito a que tomen lectura porque es realmente importante. Si los valores del nomenclador no llegan a cubrir la posibilidad de que esa persona con discapacidad tenga la prestación y pueda mantenerla, porque se pone en jaque la situación financiera de esa familia, hay que cuestionar, y eso es lo que trae a luz la Corte, y hace planteo. El nomenclador, en ese caso, dijo la Corte, no pone canteo de inconstitucionalidad. Sabemos que el derecho a la salud es un derecho que integra el derecho a la vida, sabemos de su protección y su jerarquía, pero ningún derecho es absoluto. Entonces, como todo derecho, se sujeta a la reglamentación. Cuando la reglamentación, en el caso concreto, conlleva justamente que se desnaturalice el derecho que se reglamenta, para lo cual tendríamos que probar esa situación del caso puntual, en ese caso, y ahí estoy terminando, y en ese caso ahí tenemos que tener el resguardo de documentar la situación de la familia y poner en cuestionamiento la inaplicabilidad o inconstitucionalidad del nomenclador para ese caso concreto. Así que bueno, mi aporte para estas jornadas, y les agradezco al doctor Juan Antonio Seda y a toda la cátedra y al espacio académico por este encuentro. Bueno, muchas gracias. Andrea, como siempre, nos ilumina y nos ilustra con conocimiento. Qué tema que trajo, controvertido, y ese fallo sumamente interesante. Vamos a pasar en este momento al segundo disertante de esta tarde. Se llama Ido Nicolás Chávez, es abogado egresado de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y docente de las materias Discapacidad y Derecho y Práctica Profesional especializado en discapacidad. Guido, te damos la palabra. Bueno, hola, ¿se me escucha? Sí, ahí estamos bien. Bueno, primero, muchas gracias a todos por venir. La verdad es que veo caras conocidas, veo exalumnos actuales. Perdón por aburrirlos, seguramente lo que voy a decir ya me escucharon en las materias de grado. Ahora, siguiendo un poco lo que decía acá Andrea, yo y el panel que trata de prestaciones en discapacidad, yo quiero traer para reflexionar un tema que está muy en boga hoy en día, que se hicieron eco en los medios masivos de comunicación, que tiene que ver con la crisis prestacional que hay, ¿sí? Los que nos dedicamos al campo hace años ya sabemos de las implicancias que hay en discapacidad, como bien decía Andrea, el tema, por ejemplo, del nomenclador. Esta crisis en los últimos años se ha acelerado producto de las desregulaciones, o las mal llamadas desregulaciones que ha habido en el sistema del seguro de salud, ¿sí? Entonces, los problemas que antes quizás no se hablaban en los medios, hoy en día aparecen con una gravedad y una intensificación en ellos mucho más grande que antes. ¿Por qué? Porque ahora no se puede hacer frente a un montón de circunstancias, ¿sí? Como bien decía acá Andrea,
el nomenclador tiene valores. ¿Qué es el nomenclador? El nomenclador es un decálogo de prestaciones que sirve para que se vinculen los valores de referencia de las prestaciones que están incluidas en la ley de prestaciones básicas y que existe como valor de referencia para que tanto los prestadores como las entidades, las obras sociales y ahora las entidades de medicina prepaga, ¿sí?, tengan un valor de referencia para facturar, para saber cuánto cobrar. Ahora bien, también sirve, aparte de los protocolos, los distintos tipos de prestaciones que hay, los esquemas terapéuticos, los abordajes, las estrategias, sirve también para incluir a esas prestaciones dentro del mecanismo de integración. ¿Qué es el mecanismo de integración? Es el sistema por el cual se financian las prestaciones por discapacidad, cuyos fondos salen del Fondo Solidario de Redistribución, y ahora voy a ir un poco más adelante sobre eso. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? El Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con la Agencia Nacional de Discapacidad, mayormente conocido como ANDIS, ¿sí?, son los que tienen la potestad y la facultad de fijar los aumentos en este nomenclador. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? La realidad nos indica, ¿sí?, que en lo que va del año, sin contar mayo, el índice, al menos por los datos oficiales de inflación, fue del 11.1%. Y a que no saben cuánto fue el aumento que hubo del nomenclador. ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Nada. Correctísimo, 0%. ¿Qué significa esto? Significa que desde la resolución conjunta 9 del año 2024, que estableció la suma módica de aumento para el mes de noviembre del 0,8% y para diciembre del 0,5%, fueron los últimos aumentos que hubo en el nomenclador. Hay que empezar a hablar, ¿sí?, con la seriedad y con el respeto que nos ocupa, de esta problemática que viene sistemáticamente hace años, hace décadas, que ahora se intensifica, sí, pero que ya estaba. Y que cuando hablamos de cómo se financian las prestaciones, muchas veces se tergiversan esos discursos, ¿sí?, en detrimento de los beneficiarios del seguro de salud o de las personas con discapacidad en este caso, ¿sí? Ahora bien, a este conjunto, a este sistema, a esta problemática, ¿sí?, se le... no se puede soslayar, no se puede tapar el sol con la mano, no se puede no tener presente las implicancias, el impacto que hay, primero, en los prestadores, porque los prestadores están brindando sus prestaciones, sus terapias, a los valores de diciembre, cuando el costo de vida de todos nosotros ha ido aumentando, más o menos, pero aumentó. Entonces los prestadores se ven en la situación de, primero, o tienen que seguir trabajando y brindando su trabajo, su fuerza de trabajo por el mismo monto, o tienen que pedir a las familias de las personas con discapacidad, que ya tienen un montón de circunstancias, pedirles que solventen la diferencia, o tienen que dejar de dar la prestación, con todo lo que esto implica. Porque no creo que como un prestador le hagan gracia, ¿sí?, le caiga en gracia tener que dejar de dar la prestación a el beneficiario, porque hay un vínculo entre el prestador y el paciente. Lo mismo ocurre con las familias, que se ven que primero tienen que ir a sede judicial a reclamar las coberturas. Por ejemplo, como la doctora Pasomo de la acompañante terapéutico, que no te lo dan si no vas a un amparo. ¿Por qué? Porque no está nomenclado. Entonces, este vacío normativo, en algún punto, se tiene que modificar para evitar el índice de judicialización, para evitar los índices de cumplimiento que hay, ¿sí? Las familias se encuentran en batallas judiciales teniendo que socorrer a su familiar, teniendo que negociar con el terapista, teniendo que hacer un montón de girar, ¿sí? Cuando no es la finalidad del sistema normativo, un sistema que es solidario, un sistema que es redistributivo, un sistema que es universal e integral, ¿sí? Lo mismo ocurre, y en definitiva, con la persona con discapacidad, porque esta circunstancia lo que hace es vulnerar sistemáticamente su derecho a la salud. Y esto es lo que tenemos que reflexionar también. Lo mismo
a esto hay que agregar también, ¿sí?, que los cambios que han sido llevados a cabo a través de por lo menos en este año, a través de la resolución 1 del 2025 del Ministerio de Salud, dispuso, ¿sí?, que compulsivamente un montón de beneficiarios pasaran directamente de las obras sociales a las entidades de medicina prepaga, generando en consecuencia un desfinanciamiento nunca antes visto. Es decir, no solamente te ponen trabas, por ejemplo, hay un decreto, se los quiero decir porque si no me voy a olvidar el número, que es el 955 del 2024, que tiene que ver con los monotributistas, los pequeños contribuyentes, sí, en donde le ponen un periodo de carencia a la obra social. ¿Qué significa esto? Que la obra social recibe al beneficiario, ¿sí?, pero no puede pasar las prestaciones al mecanismo de integración hasta los primeros 6 meses. Entonces, ¿qué les dicen? Bueno, cubrilo vos, pero en el interín te desfinancio, ¿sí? En esta circunstancia, ¿qué pasa? Primero pasa lo que vemos en los medios. De mínima, el mecanismo de integración nunca, trabajo en esto hace 10 años, nunca ejerció los pagos, las devoluciones de los pagos en menos de 3 meses. Hoy en día estamos hablando de demoras de 3, 4, 5 meses en el mejor de los casos, ¿sí? Con lo cual se suma al no aumento el tiempo que tardan. y un 2024 que hubo 7 aumentos de un 1%. Exacto. Entonces, esto viene de arrastre del año pasado, ¿sí? Y hoy en día está pasando que muchos agentes del seguro de salud, obras sociales, ¿sí?, ya están presentando sus concursos o sus quiebras. Porque no pueden con los recursos. Sí, si baja un plato volador y tenemos que explicar que una obra social hoy es como una prepaga y viceversa, dice no, esto es un quilombo y se va. Es la realidad. Es la verdad. ¿Sí? Entonces, frente a esta situación, también sucede el desfinanciamiento del propio fondo. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Cada vez es menos la gente que pasa de la formalidad a la informalidad. O muchas familias lo que les pasa es que se quedan sin trabajo, se caen del sistema, tienen que adherirse a un monotributo social, ¿sí? Y después, con el aporte de la seguridad, con estas prestaciones que se financian dentro de los recursos de la seguridad social, termina sucediendo que no alcanza la plata que hay en el fondo solidario para cubrir todas las prestaciones. Ya Fabri me dice que sí. Sí. Gracias, Fabri. De las obras sociales son malísimas. Aparte, sí, por supuesto, tal cual. Y la prepagan ni te vuelven. No, pero a ver, discúlpame, sé que lo incorporan en obras sociales de ayudas de cualquiera que no es correspondiente al rubro que la persona lo vaca. O sea, entonces, por ello, lo que decís vos, el financiamiento total de las obras sociales y de PEPAD también. Por supuesto. Entonces, a ver, es evidente el desinterés que hay en aumentar el nomenclador, es evidente el desinterés que hay, ¿sí? Ahora, hay que entablar redes, mesas de diálogo, empezar a discutir estos temas. No es una mala palabra hablar de financiamiento en prestaciones. ¿Por qué? Ahora, hoy justo estábamos hablando, hay algo que se está hablando de vuelta tras bambalinas, que es, sí, Que se viene. se los anticipo, seguramente se venga dentro de poco, ojalá que no, pero es muy probable que se está estudiando la idea de que las prestaciones educativas y de transporte salgan del mecanismo de integración, con lo cual van a tener que ser solventadas directamente por las obras sociales en las entidades de medicina prepaga. Y acá No puede haber más resistencia también. no solamente eso, sino para la litigiosidad. exacto, va a haber mayor índice de cumplimiento, mayor índices de financiamiento y probablemente haya mucho más agentes que terminen. Porque si ya estamos en un periodo donde hay muchos que presentan sus concursos, sus quiebras, imaginemos si esto sucede. Entonces, la solución no es, me parece, quitar prestaciones, conculcar derechos adquiridos, ni nada que se le parezca. Ayer, en el panel de salud mental, uno de los disertantes dijo algo que me pareció muy coherente, que dijo que hay circunstancias, hay tiempos, hay algunas temáticas, algunos conflictos,
donde es necesario más y mejor Estado. Es decir, sacar de algún lado para apuntar a donde hay que apuntar. Bueno, lamentablemente o afortunadamente, estas discusiones hay que darlas y, por supuesto, en estos temas tiene que haber más Estado, tiene que haber mayor financiamiento. ¿Por qué? Porque es la única manera, primero, de sanear un sistema del seguro de salud y de mejorar la calidad de vida de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Muchas gracias. Bueno, Guido, excelente, clarísimo otra vez. Me gustaría agregar una cosa con respecto a lo que vos mencionaste de la 1.2025, y es que se suma a todo el desfinanciamiento, a toda la demora en pago, las personas que presentaron carpetas de discapacidad en el mes de diciembre a su obra social. La Coreo todavía, si no se había aprobado hay gente, claro, que al día de la fecha no tiene las prestaciones autorizadas por el peloteo que se arma tipo tenis entre la obra social y la empresa de medicina privada. Si bien en la interpretación que se ha publicado de la resolución dice que no debe ser un obstáculo para el acceso a las prestaciones, en los hechos no sucede. Claro. Quería agregarte a lo que decís, que yo trabajo en obra social, aparte de ser abogado litigante, estoy de los dos lados. De los sola. Pero yo les traigo información fresquita. Claro. De hecho, tenemos el caso que salió el otro día en los medios, no voy a decir obviamente de qué obra social, con le van a hacer fila, pero salió en los medios que, claro, la persona que está el titular del grupo familiar que estaba en su etapa laboral activa, cayó de baja, ¿sí? Lo pasaron directamente a Galeno, esto sí lo puedo nombrar, y ¿qué pasó? El chico tiene internación domiciliaria, enfermería 24 horas, oxígeno, distintas terapias. Claro, ¿qué pasa? Nadie pensó a la hora de hacer este disparate jurídico, porque es una discusión que no es jurídica, sí, es una resolución claramente inconstitucional, arbitraria y antijurídica. Nadie se puso a pensar en que, claro, primero, las prepagas nunca estuvieron dentro del sistema del seguro de salud en lo que tiene que ver con el financiamiento. Entonces no tienen ni idea. No tienen infraestructura, no tienen equipos técnicos, no lo tienen, no saben cómo hacerlo. Y tampoco, en las prepagas que trabajaban con obras sociales, las obras sociales, como sí formaban parte del mecanismo, eran los que arrastraban, los que llevaban, se hacían cargo de las prestaciones por discapacidad, porque aparte tenían recupero. Entonces, nadie se puso a pensar en esto. Esta familia, un caso, sí, con amparo, que en realidad ya lamentablemente el juez le dijo de todo a don Galeno, no tiene ni siquiera la historia clínica, no tiene ni siquiera la evolución, no tiene ni siquiera los terapias, no tiene ni siquiera los prestadores, no tienen nada. Y casos como el de esta familia, hay cientos de miles. Tal vez tendríamos que pensar en si se generan normativas en función de políticas públicas actuales, que sea algo progresivo, que permita que dé el tiempo real suficiente para que las familias se puedan acomodar, para que se puedan acomodar las cosas en función de evitar el corte prestacional. Porque, a ver... Te entiendo, pero hoy en día están más preocupados en chicos de 12 años. Bueno. Totalmente, pero bueno, es necesario eso, porque si el legislar se hace, siempre el derecho va detrás de las realidades. Entonces, es necesario que el derecho, en ese retraso a venir a regular las realidades, contemple las realidades. Por supuesto. Vamos a pasar al tercer disertante, después vamos a abrir un espacio a preguntas que seguramente va a haber. Nuestro tercer disertante es el doctor Juan Morini. Él es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, especializado en Derecho del Trabajo y Discapacidad. Trabaja junto con la doctora Andrea Verónica Pasodomo en la materia de CPO nominada Discapacidad, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, bajo la dirección de los doctores Juan Antonio Seda y Juan Pablo Muñoro. Bueno, le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, yo les voy a hablar hoy un poco de salud mental porque me dedico al derecho del trabajo y trabajo a su vez con algunas empresas que se dedican a prestaciones de salud mental y dada la temática
yo iba a hablar en realidad de temas de derecho del trabajo, que es lo que más me apasiona, pero en función de la temática de este panel, no, me voy a dedicar un poco más a lo que son las prestaciones en materia de salud mental específicamente, que son temas que veo, bueno, diariamente en mi trabajo, y que obviamente están afectadas por la realidad que acaban de describir a tus colegas, y que bueno, que lo vemos con mucha preocupación. De hecho, entre otras de las obras sociales con las que yo trabajo, una de ellas es la de la Universidad de Buenos Aires, y que está, digamos, no está incluida en el sistema de retribución, por ende tiene un autofinanciamiento, o mejor dicho, un autodesfinanciamiento continuo, y bueno, es muy preocupante la situación económica, pero me parece que también es más preocupante la situación jurídica, digamos, de nuestro tema, de la salud mental en general. Ustedes saben que la ley de salud mental, la 26.657, vino a traer una especie de reforma, un cambio de enfoque en ciertos aspectos, de tratar la salud mental desde una mirada interdisciplinaria, tratando de desmanicomializar, digamos, algunas patologías, de tomar los temas en la comunidad, y bueno, hay muchos cuestionamientos respecto de esto, porque si bien es un enfoque, una mirada muy interesante, por otro lado trae aparejado algunos problemas muy graves, como por ejemplo la imposibilidad de crear instituciones especializadas, porque al estar prohibida la creación de institutos monovalentes por la norma que les mencioné, hoy por hoy la Inspección General de Justicia no autoriza la formación de nuevas clínicas para agudos, por ejemplo, casos de esquizofrenia, de casos de diferentes problemáticas de salud mental graves, y otras que están relacionadas con las problemáticas de consumo. Y además, esto viene, digamos, de la mano de la falta de regulación con respecto a ciertos oficios que se han hecho centrales. Ellos mencionaron hace un rato el acompañante terapéutico, que no está incluido en el nomenclador, que no hay una ley. No hay una ley sobre acompañante terapéutico, hay un proyecto de ley, hay algunas leyes regionales en algunas provincias, pero no tenemos una norma que lo regule. Y por ejemplo, para dar un ejemplo, en el Ministerio de Educación hay una resolución, que es la 3034 del 2013, que establece cuáles son los requisitos para los asistentes personales no docentes que tienen las personas con discapacidad intelectual o discapacidad mental, que concurren a establecimientos educativos normales, tanto públicos como privados. Se les hace una serie de requisitos, se les pide que cumplan ciertos requisitos, entre otros que tengan un título universitario, pero el acompañante terapéutico no es una profesión universitaria, es en realidad como a lo mucho un título terciario o un oficio adquirido, por lo cual estos agentes de salud que no están regulados, que no están nomenclados, no encuentran su lugar en el sistema. Por ende, muchas personas que necesitan que sus hijos tengan un acompañante en el colegio, no consiguen que sean incorporados a los establecimientos porque la regulación no tiene lógica. Entonces forman una carpeta, presentan la carpeta en el sistema, en el establecimiento educacional, y lo elevan a la supervisión escolar, y la supervisión los bocha porque, no sé, el acompañante es estudiante de psicología y no llegó al 75% de la carrera. Tal cual. Y Entonces, que, me permitís, y que va variando si ese acompañamiento en la escuela deja de ser estatal y es institución privada, los requisitos varían también. O sea, esas exigencias de titulación no son pedidas en la escuela privada. Y además está decir que al no estar también en el nomenclador, cobran 6.000 pesos la hora. Entonces, la persona que va con sus hijos que tienen, por ejemplo, pueden llegar a tener autismo, algún retraso leve o algún déficit de atención, está cobrando 6.000 pesos la hora, que es menos que la escala salarial que tiene un operario de los menos calificados del sistema. Y tiene que tener una responsabilidad enorme, porque no solamente está cuidando la salud
y protegiendo a una persona que está en plena edad formativa, sino que además está introduciéndose en un ámbito escolar con todos los riesgos que eso conlleva y tiene que tener, digamos, una sensibilidad y una responsabilidad en la tarea que va a realizar enorme. Muchas veces son profesionales en formación que, digamos, deciden realizar esto casi como, no por la plata, sino por su formación personal, porque les interesa de alguna forma, no sé, la psicología pediátrica. Entonces, bueno, deciden hacer 2 o 3 años de acompañamiento escolar, pero bueno, las situaciones que se terminan dando es que los chicos no tienen acceso a la educación. Y esto es parte de un juego que sería no armónico, no sé qué palabra usar, pero bueno, que no hay un equilibrio entre la normativa de salud mental, las regulaciones del Ministerio de Salud y las regulaciones del ANDIS con respecto a este tipo de criterios, ¿no? Porque si vamos a desinstitucionalizar el tratamiento, desinstitucionalizar, digamos, de establecimientos educativos especiales a las personas con discapacidad, necesitamos un sistema comunitario que esté bien regulado y que sea, digamos, de alguna manera comprensible e igualitario para que todas las prestaciones que se tengan que cumplir en establecimientos educativos o prestaciones de salud mental que vayan a ser ambulatorias tengan una armonía de funcionamiento en donde estén incluidas las obras sociales, las prepagas y las autoridades. En un punto se quiso hacer una armonización de esta normativa antes de la pandemia, cuando era el ministro de Salud, el doctor Rubinstein. Se hizo una propuesta en donde se intimó a todas las clínicas y establecimientos monovalentes a transformarse en polivalentes y presentar sus proyectos y propuestas que iban a vencer allá por el 1 de agosto del 2020. Pero bueno, fueron salvados por la pandemia, entre tantas otras cosas que trajo la pandemia, fue la suspensión de este proyecto que nunca se retomó, pero está latente el temor de que en algún momento esto se va a volver a embarcar, se va a volver a avanzar en este sistema y realmente no hay una respuesta ni de la comunidad política ni de la comunidad jurídica y estamos en esta sensación de desconcierto que no sabemos hacia dónde ir. Como conclusión, me gustaría decir simplemente que desde mi lugar lo que yo veo es que se requiere una reforma transversal de todas las normas que hacen a la discapacidad. Desde el punto de vista del derecho del trabajo, yo iba a hablar un poco sobre la primera vez que se introdujo la palabra discapacidad en la ley de contrato de trabajo y fue para cercenar derechos, por lo cual me parece que deberíamos proponer desde el ámbito académico una normativa que nos permita homogeneizar un par de criterios para unificar el tratamiento de la discapacidad en las etapas que generalmente, digamos, permiten el desarrollo de las personas, que son la etapa formativa y la etapa activa y luego la etapa, digamos, pasiva, ¿no? Entonces, que desde la educación, desde el trabajo y desde la etapa de jubilación y más pasiva, tengan, digamos, un sistema donde sepan dónde recurrir y qué parámetros se van a utilizar en cada caso. Bueno, muchas gracias.